deje de decir don Alberto su entorno más cercano. Porque ellos son esos que ponen una lona con la cara del hermano para hacer campaña electoral. Una lona del hermano de Ayuso. Ayuso está en tu partido, Alberto. Ellos ponen una lona y tú les dices su entorno más cercano. Ellos te llaman carroñero y tú vas y te abrazas con Yolanda Díaz. Y tú vas a una gala, Alberto, en la que van a dar una nominación, en la que ya se ha nominado a una persona que potencialmente puede ganar el premio y que estuvo condenada por el enaltecimiento del terrorismo. Alberto, que Miguel Ángel Blanco era un concejal del PP. Claro. Yo no me imagino ir a una celebración que tengas que encontrarte en el Congreso con ellos, lo puedo entender, pero no me imagino que ejecuten a mi madre y que yo luego me vaya a una gala en la que una de las personas que está nominada a recibir un premio es una persona que estaba sentada con esos que ejecutaron a mi madre. No me parece decoroso. Estaba leyendo la prensa esta mañana y me he encontrado con un artículo de Jesús Cacho. Jesús Cacho es un periodista que escribe en Voz Populi. No voy a leer todo el artículo, pero hay una parte que sí me parece bien interesante y me gustaría compartirla con vosotros porque estoy absolutamente de acuerdo con esto y no lo podría expresar mejor, así que ¿para qué voy a hacer yo un recorte de esto y tratar de darle otra perspectiva si ya está perfecto como lo dice don Jesús Cacho? El artículo se llama Acorralado. Esto tiene muy mala pinta. Y aparece la fotografía de Pedro Sánchez con su mujer desenfocada, que entiendo que está todo muy bien pensado, su mujer fuera de foco en primer término, y habla un poquito de los acontecimientos. Dice: Congreso de los Diputados, miércoles 20 de marzo, sesión de control del gobierno a la oposición. Marisú Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda, sin idea del asunto, está pidiendo explicaciones desde su escaño a Cuca Gamarra, del PP, con ese estilo suyo entre zafio y jacarandoso. Me encanta el castellano. Jacarandoso es un término que me vuelve loco. Se hace eco de una noticia aparecida el día anterior en uno de los digitales de la flotilla mediática sanchista, que es Infolibre, según la cual la Xunta de Galicia otorgó al grupo ceramista Sagraledos una subvención de 114.000 euros cuando Alberto Núñez Feijóo ocupaba la presidencia gallega y Eva Cárdenas, su mujer, trabajaba para la empresa. Ya hablamos de esto. Momento en que María Jesús Montero está diciendo: ¿cuándo van ustedes a hablar de esos 114.000 euros que a su mujer, señor Feijóo, porque los de izquierdas, los socialistas, amigos del Partido Popular, llaman a las cosas por su nombre, no dicen familiares cercanos, su entorno más cercano? No sé si son los complejos por la Gürtel, no sé qué es. Me cuesta entender todavía cómo con la ingente cantidad de basura de corrupción que tiene ahora mismo el presidente a sus espaldas, y además duerme con gran parte, presuntamente, de esa corrupción, le digáis su entorno más cercano. Queréis ser tan meticulosos, no vaya a ofender. No vayan a salir a deciros: pero hombre, ¿cómo se os ocurre decir esto? Es violencia fascista, violencia política. María Jesús Montero, con este tono, como dice don Jesús, entre zafio y jacarandoso, no tiene problema en decir su mujer, señor Feijóo. Le faltó decir Eva Cárdenas. Y aquí os andáis con milimétricas condescendencias. No por pequeñas, sino porque están milimetradas. Están al detallito, para no ofender al felón. En ese momento, María Jesús Montero citaba a Infolibre, no como tal, no con el nombre, pero decía cómo ha sacado la prensa, ha salido en un medio de comunicación, que su mujer y Núñez Feijóo, lo explica aquí don Jesús Cacho, miraba a Cuca Gamarra y decía: qué mentira, decía. Ese fue el momento en que Pedro Sánchez, como si fuera un mafioso de la mafia calabresa, hizo así y dijo: sí, y más cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. No es que lo repita yo para hacer énfasis, es que lo repitió hasta 4 veces. Y más cosas. Y más cosas vamos a sacar. Al día siguiente, Infolibre rectificaba. El periodista en cuestión pedía perdón. A mí me sirve de poco ese perdón, en realidad. Ayer decía Manuel Llamas en su programa, el que ha sustituido a Sin Complejos, al programa de don Luis del Pino, que por cierto, en unos días ya comienza su singladura con doña Carmen Carbonell en la otra emisora, de lunes a viernes, de 8 a 11 de la mañana, si no estoy mal. Y decía don Manuel Llamas que a él le había gustado el gesto. Bueno, a mí me gusta el gesto si me creo el gesto, si creo que realmente pide perdón porque cuando dio la noticia entendían que esa noticia era veraz, estaba contrastada,
Pero bueno, entendiendo el panfleto que es infolibre y entendiendo las formas en las que se ha hecho, se ha lanzado ese artículo para tener carnaza, para tener otra cortina más que permita que una jornada más en la sesión de control Pedro Sánchez pueda estar distrayendo la atención sobre el foco de su mujer y de las corruptelas, de las presuntas corruptelas de su mujer y de los presuntos conflictos de intereses que ha habido a todas luces. Digo presuntos pues por ser un poquito comedido. Pues entiendo que poco perdón. Lo digo porque el martes por la tarde, como comenta don Jesús Cacho, la dirección del grupo Sargadelos había emitido un comunicado desmintiendo la información. No hubo subvenciones ni ayudas ni se solicitaron para Sargadelos, mientras la mujer de Feijóo trabajaba en ella entre diciembre de 2020 y agosto de 2022. Nadie del gobierno ha salido a pedir perdón, ni lo van a hacer. Y ahora vamos a eso, que es la parte que me interesa del artículo de don Jesús Cacho. Que María Jesús Montero desde su escaño señale, como ya lo ha hecho en otra ocasión, señalando, cuidado, decía en otra sesión parlamentaria, decía cuidado, decía, cuidado. Es que Feijóo, macho, es que te dicen cuidado, te señalan con el dedo, te llaman carroñero, te llamaron carroñero. Feijóo, te llamaron carroñero. Y tú luego, en el certamen ese, en los premios estos de la prensa, que entregaban premios Azote del Gobierno a Irene Montero, habían nominado como Azote del Gobierno, cuando Irene Montero formaba parte del gobierno, pero era el azote del gobierno. O nominaban a Mertxe Purúa. La prensa, Feijóo, esa asociación de la prensa, nominaba a Mertxe Purúa, a la que señalaba objetivos para la banda terrorista ETA, la que estuvo condenada por enaltecimiento del terrorismo. Y Yolanda Díaz formaba parte de ese gobierno que te llamaba carroñero. Yolanda Díaz, Feijóo, sacaba la foto con Marcial Dorado en ese debate al que tú decidiste no ir porque decías que era el debate de los perdedores. Por cierto, Abascal, muy elegantemente, dijo que no iba a hablar de alguien que no estaba ahí, pero que además era más sangrante que eso ver a Yolanda Díaz dándose abrazos con dictadores bolivarianos o ensalzando regímenes dictatoriales. Me parece elegante, que no haga leña del árbol caído. Tú después, en esa fiesta, en ese certamen de los premios al que decidiste acudir, Feijóo, Vox no acudió, porque se nominaba a un premio a una mujer que es filoterrorista, que se ha sentado con ETA, hay fotos de esa mujer sentada con terroristas encapuchados, que señalaba objetivos en su diario Egin y que estuvo condenada por enaltecimiento del terrorismo. Y tú decidiste ir. Feijóo, ¿por qué digo esto? Porque no son cosas independientes. No es independiente, Feijóo, que tú digas su entorno más cercano, así como no es independiente que tú acudas a esa gala de premios. No es independiente, porque todo habla de vuestra forma de ver la política, de vuestra forma de entender cómo atacar al adversario, porque seguís considerando que es el adversario político. Y lo que no entendéis es que ellos a vosotros os ven como el enemigo público. Público. Por eso tú, Feijóo, vas a la gala cuando hay una mujer, una señora, que está nominada y que esa señora ha sido condenada por enaltecimiento del terrorismo. Y tú, en esa cena, Feijóo, te abrazas a Yolanda Díaz, la saludas efusivamente, porque hay un decoro parlamentario, entiendo, pero ahí no estás en el Parlamento, entonces entiendo que es que lo extraes el decoro del Parlamento y te lo llevas a cualquier otro ámbito y mantienes el decoro. Con las personas que a ti, Feijóo, si pudieran, te querrían ver en una checa, pero parece que no lo entendéis. Creo que os suena como si fuera leyenda, como el que lee sobre, no sé, el Bigfoot. Y uno piensa, Bigfoot, eso no existe, son cuentos. Y creo que vosotros leéis la historia de España, la reciente historia de España, y os imagináis que son cuentos. ¿Cómo me van a querer a mí en una checa? ¿Cómo me van a querer a mí en una checa? Los que pactan con esos que hace poco no me meten en checas, pero que a mi partido los metían zulos. A los de tu partido, Feijóo, y a los del PSOE también. Pero esos están ya en el golpe. Por eso tiene que ser un todo constantemente, y por eso hay que analizar cada cosa y saber en qué todo la ponemos. ¿En qué guiso ponemos esta cosa? Porque si no, todos son ingredientes dispersos. No, todos los ingredientes tienen un sentido. Ya veremos si para este plato o para este plato, pero que forman parte de un plato, eso seguro. Alberto, y tú, Alberto Núñez Feijóo, usted, don Alberto, tiene complejitos, como siempre ha tenido el Partido Popular. Los tiene.
porque no entiende, imagino que es porque no entiende que quien tiene delante, a usted, si pudiera, le querría haber metido en una checa. Sin ningún tipo de miramiento. Sin ningún tipo de miramiento. Y en eso estamos. En eso estamos. En un chispazo que haga que... Yo ya dije, el chispazo podría haber sido lo de Vidal Quadras. Si hubiera sido de la otra parte, si la persona que hubiera recibido el disparo en la cabeza hubiera sido de izquierdas, ese habría sido el chispazo que probablemente hubiera generado un caldo de cultivo mucho más propicio ya, si no hubiera sido el propio disparo ya, el caldo de cultivo guerra civilista en este país, porque estamos ahí. Pero imagino que vosotros pensáis que la guerra civil en España, que las amenazas de algunos miembros del Partido Socialista o de entes republicanos y progresistas en aquellos tiempos son cosas del Bigfoot. Por eso, Feijóo, tú te abrazas con quien te llama carroñero por un sentido institucional mal entendido desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista. Dice don Jesús Cacho, y con esto cierro: todos los caminos de la corrupción en España conducen a República Dominicana, contaba aquí ayer Alberto Pérez Jiménez. Allí estaban los negocios de Luis Rubiales, el íntimo amigo de Pedro Sánchez, a quien Sánchez acaba de dejar caer para usarlo como un nuevo espantajo. Fijaos, Rubiales, con todo lo que ha tenido de corrupción, cayó por el beso de Jennifer Hermoso. Para que os hagáis una idea. Allí están los secretos de Pepe Bono, en República Dominicana, dice don Jesús Cacho, y parece que también alguno de Felipe González. Allí tenían parte del cash, según el informe de la UCO, la trama de Koldo, Aldama y compañía. Allí han levantado parte de su imperio los Hidalgo, padre e hijo, dueños de Globalia y Air Europa. Y allí viajó también Begoña en junio de 2022, experta, pone entre comillas, en la gestión de los fondos de la Unión Europea que reparte su marido. El viaje de la doña se produjo nada más dejar la dirección del Africa Center, en la que permanecía desde 2018 y que tan generosamente patrocinó Air Europa, con casi 1 millón de euros. Claro que los Hidalgo se cobraron el favor con largueza. Lograron que el marido de Begoña, a la sazón presidente del gobierno, acordara en Consejo de Ministros el rescate de Air Europa. Consejo de Ministros en cuyas sesiones no se abstuvo. Rescate de Europa, 615 millones, noviembre de 2020. Y de la propia holding, Globalia, más de 300 millones en mayo de 2021. En total, casi 1.000 millones. Jamás la inversión de 1 millón de euros produjo mayor rentabilidad. Si no es corrupción, se le parece mucho. Un caso con olor delincuencial tan deslumbrante provocaría la dimisión automática del primer ministro en cualquier país, no ya democrático, que va de suyo, sino en cualquiera que se respete un poco y donde rija, siquiera nominalmente, el imperio de la ley. Se entiende la desesperación de Sánchez, lobo acorralado, víctima de su artera concepción del Estado como finca privada. Pedro sangra por la herida de Begoña. Intuyo que todo lo demás le importa un bledo, incluido, naturalmente, Puigdemont. ¿Cómo puede ser, Alberto, que todos veamos que la herida por la que sangra Pedro Sánchez es Begoña y tú tienes tantos reparos a la hora de mencionar el nombre de Begoña y dedicas otros términos más eufemísticos como su entorno más cercano? No me entra en la cabeza. Digo como batalla política. Como batalla política no me entra en la cabeza. A lo mejor para estar fumando puros con un monóculo con los lords, pues a lo mejor hay ese decoro. Aunque bueno, hablando de los ingleses, creo que tienen más colmillo en sede parlamentaria que don Alberto Núñez Feijóo. Qué ternura produce observar el celo que los articulistas de Países y Vanguardias, de El País, está diciendo don Jesús Cacho, y La Vanguardia, y algún que otro cínico plumilla, aspirante al Nobel, instalado en el extremo centro, ponen a la hora de evitar mencionar a Begoña en sus escritos. Como usted, don Alberto Núñez Feijóo, el mayor caso de corrupción que vieron los femeninos siglos, mientras se desgañitan con Ayuso y su novio. El estilo bronco del narciso propio de los capos mafiosos, ese dedo humeante que acaba de disparar la bala de la mentira contra el opositor, ha extendido sobre la piel de Toro una profunda sensación de alarma. Es el gesto del gángster sin la dignidad criminal de don Vito Corleone. En el recuerdo, la tragedia de los años 30 del siglo pasado.
Es la violencia en las Cortes de la Segunda República. Es la sentencia de Pasionaria ante un calvo Sotelo a punto de caer asesinado. Este hombre ha hablado por última vez, dijo la Pasionaria. Es Indalecio Prieto blandiendo su pistola en plena sesión. Es Largo Caballero, trapiello ayer en El Mundo, modelo de socialista para Sánchez, y su triunfaremos no por ser razonables. Feijóo, atiende, verás. A lo mejor esto no lo has leído porque piensas que es el Bigfoot y que es una leyenda. Triunfaremos no por ser razonables, no por tener razón, sino porque seremos los más fuertes y tendremos la fuerza en nuestras manos. No ha nacido ningún régimen nuevo sin que haya derramamiento de sangre y violencia. Las derechas en España deben haberse terminado ya. No piense nadie en darles el poder. Son las agresiones, los incendios, esto ya lo dice don Jesús Cacho, ya hemos terminado el entrecomillado de Largo Caballero, son las agresiones, los incendios, los asesinatos que condujeron a la guerra civil. Que para don Alberto Núñez Feijóo y para doña Cuca Gamarra entiendo que es una leyenda como la del Bigfoot. El clima parece tan crispado que una simple chispa, un accidente, un incidente desgraciado podría mandar al traste casi 50 años de magnífica, sí, si reparamos en los cuchillos cachicuernos con los que los españoles se han asesinado a lo largo de la historia, convivencia para provocar algo mucho más grave, más trascendente, más dramático. La preocupación se expresa en las calles de España. Esto tiene muy mala pinta, esto no va a terminar bien. Un sentimiento compartido por no pocos votantes socialistas, incluso militantes honrados de la vieja hornada. Cuando el gobierno amenaza a la oposición, tú, cuidado, desde el Banco Azul es que están a punto de desbordarse los diques de la convivencia. Cuando el gobierno utiliza el aparato del Estado para chantajear a sus rivales políticos, cuando pone a policía y CNI a investigar a la oposición, es que vivimos en una autocracia cleptómana, un híbrido entre Caracas y Moscú, entre chavismo y putinismo. Y cuando el gobierno despliega los tics propios de la mafia calabresa, es que vivimos en un país regido por una banda que no solo presume de utilizar las instituciones para perseguir a sus rivales políticos, sino además se lo hace saber para acojonarlos. Y esto va a ir a peor. Concedida la amnistía y sin presupuestos generales del Estado, la legislatura está agotada, prematuramente muerta. Nada que gestionar, nada que legislar. Solo mantenerse en el poder a cualquier precio. Cada día más evidente su servidumbre, cada vez más arrastrado, más dispuesto a reinar sobre los escombros de lo que antaño fue España. ¿Incluso mediante la violencia? Sí. Ya sé que esto no es la España de los años 30, verdad de perogrullo, y que aquí todo el mundo tiene algo o mucho que perder. No lo será, pero se le parece mucho, cada día más. Cada día que pasa, la corrupción de Begoña, que es la suya, la de Sánchez, lo convierte en un tipo más y más peligroso. Es de suma urgencia, por eso, pararle los pies cuanto antes. Sánchez no tiene vuelta atrás, es un cáncer llamado a crecer con el tiempo. Convendría por eso que la oposición, nuestras élites, si existieran, la sociedad civil, si existiese, tomaran conciencia de la gravedad del momento. Porque cuando termine de romper las reglas del juego, empezará el peligro personal. Y cuanto antes se vaya al choque institucional, más leve será el choque social, percutiendo por el flanco de Begoña. Ahí le duele. Y por cierto, termina don Jesús Cacho su artículo, Ayuso debería tomarse muy en serio todo lo que atañe a su seguridad personal. Porque Alberto Núñez Feijóo, don Alberto, parece ser que don Jesús Cacho entiende la situación bastante mejor que usted, porque yo prefiero entender o pensar que usted no entiende la situación y no pensar que usted la entiende y que aun entendiéndola actúa tal y como está actuando. Porque eso me preocuparía más. Con la primera teoría puedo pensar que en algún momento será consciente de la situación y a partir de ahí tomará medidas distintas y una forma de comunicar un poco más beligerante. No belicista, pero tal vez sí beligerante. Más confrontativa. No creo que don Jesús Cacho sea un extremado loco de atar y un hiperventilado
cuando termina su artículo diciendo que Isabel Díaz Ayuso se ande con ojo, no como amenaza, sino como advertencia ante lo que es para muchos evidente y que parece que para Alberto Núñez Feijóo no lo es tanto. Porque Alberto, yo te vuelvo a repetir, a ti te querrían meter en una checa. Porque, como dice Jesús Cacho, en el momento en que se rompan las reglas del juego, en que se rompa el tablero, ya solo queda lo personal, la agresión personal, el choque institucional que no se está dando, porque se utilizan recursos eufemísticos para hablar de lo que hay que hablar, porque la herida por la que sangra Sánchez no está siendo perseguida, no está siendo atacada. Todo eso que no estáis vosotros llevando a cabo, siendo el principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pues eso tiene su traducción en cuanto a la crispación que vamos a ver en la calle. Y Jesús Cacho entiende que Ayuso corre peligro. Que Ayuso corre peligro, porque algunos aún no habéis entendido, Alberto, que esta gente es la misma gente que está en la calle. Pero estos tienen que guardar, de momento, en la medida de lo posible, cierto decoro institucional. Pero son los mismos que se ponían tumbados en la pradera de San Isidro al paso de Begoña Villacís para tratar de hacer que Begoña Villacís, embarazada de 9 meses, se cayera al suelo y diera con su barriga, que albergaba en ese momento una criatura de 9 meses, pues contra el polvo del camino de la pradera de San Isidro. Son los mismos, esos que te hacen así con el dedo, Alberto, son los mismos que arrojan adoquines cuando Vox da un mitin. Son los mismos. Son los mismos, exactamente los mismos. Lo que pasa es que los que están en el escaño pues tienen que guardar cierto decoro institucional y ya van teniendo, como bien dice don Jesús Cacho, esos tics de mafioso, de la mafia calabresa, esos señalamientos. Y una vez más vemos que todos los detalles forman parte de cierto plato. Sacar a un revólver ahí es para preocuparse, mientras solamente sea el dedo. El tema es que hay un momento en que ciertas cosas ya no surten efecto, porque ya se han gastado, ya quedan obsoletas. Se quedan obsoletas. Esto se quedará obsoleto y ya veremos qué es lo que a esa persona que siente que su gesto, a través del cual antes drenaba su rabia, pues ya no le viene bien, ya no le sirve, ya no drena su rabia al hacer así. Nota que ya necesita algo más. Esos que hacen así son los mismos que arrojan adoquines o que son capaces de ponerse al paso de una mujer embarazada para hacerla caer al suelo, o que son capaces de lanzar una piedra a Rocío de Mer a la frente, o que son capaces de decir que es ketchup, Alberto, o que son capaces de llamarte carroñero, o que son capaces de poner una foto tuya con Marcial Dorado hace 30 años, mientras ellos están abrazándose con el narco, que son capaces de mezclarlo todo, y que son capaces de poner a su ministra de Igualdad a gritar: ¡vergüenza! 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 No todo vale, no todo vale, no se puede mezclar, no todo así, no. ¡Vergüenza! No se puede mezclar, decían. El negacionismo mata. Pero claro, Alberto, yo luego te veo ovacionando a Petro y me imagino que tiene que ser complicado, que hay cierta cosa ahí en tu conciencia que a lo mejor no te deja lanzarte en tromba a por el enemigo político. Y digo de forma dialéctica. Con el verbo se puede hacer mucho daño. Y a Sánchez se le puede hacer mucho daño con el verbo. No lo soporta, no lo aguanta, se le cambia el gesto. Pero con el verbo bien dirigido.
a la herida que sangra, que es Begoña Gómez. Claro, ¿cómo le vas a decir? Ustedes que se abrazan con narcos te dirán, usted aquí ovacionó a Petro como todos nosotros, salvo Vox. ¿Cómo vas a hablar de lo del negacionismo si tú vas con el pin de la Agenda 2030, Alberto? ¿Cómo vas a hablar para los agricultores si tú vas con el pin de la Agenda 2030 y estás a los pies de Ursula von der Leyen y tienes a González Pons diciendo nosotros siempre hemos sido coalición en Europa con el Partido Socialista y con los Verdes y lo seguiremos siendo? Entiendo que cuesta, claro, es que tiene que costar. Tiene que costar. Hay un dicho muy popular y muy folclórico que es va a hablar de puta a tacones. Claro, a lo mejor en la cabeza de don Alberto Núñez Feijóo está esa idea de es que como diga esto, a lo mejor alguno piensa va a hablar de puta a tacones. ¿Cómo va a hablar Feijóo de eso? Pero yo creo que ya los complejos o uno se los quita o vamos a la confrontación civil, que ya estamos yendo de cabeza, a pasos agigantados. A pasos agigantados. Pasamos del dedito por otro tipo de condimentos y cuando el plato ya no le quite el hambre al comensal, pues ya veremos qué otro guiso cocinamos y con qué otros ingredientes. Alberto, por favor, deje de decir, ya sé que he cambiado del tú al usted, pero bueno, me perdonáis. Deje de decir, don Alberto, su entorno más cercano. Porque ellos son esos que ponen una lona con la cara del hermano para hacer campaña electoral. Una lona del hermano de Ayuso. Ayuso está en tu partido, Alberto. Ellos ponen una lona y tú les dices su entorno más cercano. Ellos te llaman carroñero y tú vas y te abrazas con Yolanda Díaz. Y tú vas a una gala, Alberto, en la que van a dar una nominación, en la que ya se ha nominado a una persona que potencialmente puede ganar el premio y que estuvo condenada por enaltecimiento del terrorismo. Alberto, que Miguel Ángel Blanco era un concejal del PP. Claro. Yo no me imagino ir a una celebración que tengas que encontrarte en el Congreso con ellos, lo puedo entender, pero no me imagino que ejecuten a mi madre y que yo luego me vaya a una gala en la que una de las personas que está nominada a recibir un premio es una persona que estaba sentada con esos que ejecutaron a mi madre. No me parece decoroso. El mismo decoro que tienes para decir su entorno más cercano, que es un decoro infecto desde mi punto de vista, y peligroso. Peligroso porque no pone dique al peligro, es decir, no confronta, por eso es peligroso, porque no confronta a la amenaza. Pues ese decoro creo que es el que tendrías que tener, Alberto, para no levantarte a ovacionar a Petro, para no decirle a Almeida que le dé la llave de oro de la ciudad de Madrid, para no estar con los agricultores pero con el pin de la Agenda 2030, para no tener a González Pons diciendo que el PP siempre ha pactado con el PSOE en Europa y que lo seguirán haciendo, han ido en coalición. Y así, cuando te expreses de manera más confrontativa, probablemente tengas menos remordimientos de conciencia porque entenderás que estás sosteniendo un discurso desde la creencia en ese discurso. Y esa creencia te la avalarán los hechos, tus acciones y las de tu partido. Enhorabuena a don Jesús Cacho porque el artículo me parece espectacular.